Eh, para los que no me conocen, creo que son todos, mi nombre es Gerardo Solís, soy anestesiólogo e hice la alta especialidad en anestesia para cirugía de tórax y hoy vamos a hablar de anestesia para broncoscopía. Vamos a hablar de las consideraciones generales. Me dicen si se escucha bien, si no se ve o si tienen alguna duda para que nos detengamos en ese punto. ¿Perfecto? Sí, doctor, se escucha y se ve bien. Muchas Bueno, gracias. entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia porque es necesario que conozcan las generalidades de la broncoscopía para que sepan de manera general el actuar y cómo se llegó a este punto de la medicina. Entonces es muy importante que siempre traten de recabar estos aspectos culturales para que no se queden solamente con la idea de la anestesia y que vayamos quitando esa estigma que tenemos los médicos anestesiólogos de que solo sabemos estar en el quirófano para una cosa, para dormir al paciente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que conozcan el pasado para enseñar el futuro y saber sobre todo cómo llegamos aquí. Entonces, esta frase me parece muy importante. Aquel que no conoce el pasado no puede enseñar el futuro. Y no sé de qué grado son, me imagino, bueno, la doctora Abigail nos había dicho que eran de los 3 grados. Entonces, es muy importante que de los 3 grados sepan un poco de la historia de cada procedimiento. Entonces, de los primeros indicios que se tiene registrados en la historia de tratar de ver cómo era el aparato respiratorio en su interior, pues data de 1847, cuando el doctor Horace Green introduce un catéter de goma al bronquio. Esto nada más con la finalidad de ver más o menos qué distancia había desde la boca hasta la introducción del catéter. Posteriormente, en 1885, pues se observó el interior de la laringe a partir de un tubo con espejos diseñado por el doctor Deyer. Y no fue hasta 1897 cuando el doctor Gustav Killian investigaba la laringe y la tráquea por laringoscopía. Este laringoscopio era muy rudimentario, nada más consistía en un tubo que tenía una luz en la punta y de esta manera podría ver el interior de la vía aérea. Y para 1898 tuvo éxito en la introducción de este laringoscopio rudimentario y tuvo éxito por la extracción de 3 cuerpos extraños. Entonces, el doctor Killian es el padre de la broncoscopía. Entonces, cuando tengan a los neumólogos intervencionistas realizando estos procedimientos y de casualidad llegan a oír quién es el padre de la broncoscopía, pues para que sepan qué responder. Pero estamos hablando de un broncoscopio rígido. Entonces, me imagino que ahí en el hospital o algunos de ustedes han visto cómo se realiza la fibrobroncoscopía. Esta no se inventó hasta 1964, donde el doctor Shigeto Ikeda en Japón desarrollaron un fibrobroncoscopio a partir de fibra óptica. Y este fue presentado 3 años después en un congreso de enfermedades respiratorias en Dinamarca. Entonces, el doctor Ikeda es el padre de la fibrobroncoscopía óptica. Esto es muy importante porque gracias a este descubrimiento se logró introducir o logramos introducir a la vía aérea una cámara con fibra óptica cada vez más pequeña y de esa manera podemos visualizar todas las ramificaciones de la que consta el árbol bronquial. Aquí tenemos que diferenciar dos grandes procedimientos. Uno es el fibrobroncoscopio flexible y la broncoscopía rígida. Ambos tienen sus indicaciones muy específicas y para el manejo de cada uno, cuando nos piden dar anestesia, pues se tienen ciertas consideraciones que vamos a ver a continuación. Primero, las indicaciones. Para la broncoscopía flexible, pues podemos englobar las indicaciones en dos grandes grupos, las terapéuticas y las diagnósticas. Las terapéuticas pues tiene que ver con todo aquello en la que vamos a realizar alguna acción para mejorar la permeabilidad de la vía aérea, como pueden ser aspiración de secreciones retenidas, lavado broncopulmonar, colocación de un stent o de una prótesis, resección láser de alguna tumoración, una extracción de un cuerpo extraño. Y diagnósticas, pues todo lo que nos compete para biopsias, estadificación de cánceres,
evaluación de las quemaduras, cuando tenemos pacientes que tienen hemoptisis para ver de dónde viene esta, etcétera. Esto es hablando de la broncoscopía flexible. Para la broncoscopía rígida, pues básicamente las podríamos englobar en las mismas. La única gran diferencia es que la broncoscopía rígida lo que nos permite es que a la introducción del broncoscopio se forma un canal de trabajo, con lo cual es muchísimo más fácil laborar. Entonces, en teoría, y la literatura sí lo reporta, es más fácil obtener muestras para biopsia de tumores malignos, la extracción de cuerpos extraños que no se pueden extraer por broncoscopio flexible, ya que los canales de trabajo son más pequeñas. Se puede dar tratamiento paliativo para el dolor para enfermedades de cáncer muy avanzadas en la vía aérea, para tratar de romper las estenosis que se realizan por una intubación prolongada o debido a la colocación de algún implante, etcétera. Entonces, estas son las dos grandes diferencias entre la broncoscopía rígida y la flexible. Pero entonces ahora vamos a hablar de lo que nos compete, de la técnica anestésica. Siempre que nos dicen cuáles son las consideraciones, pues es muy difícil englobar realmente a qué nos estamos refiriendo con esto. La mayoría de las clases o de las ponencias que vemos pues, tratan de decirnos cuál es la técnica más adecuada, cómo podemos controlar el dolor, tratar las complicaciones. Vamos a tratar de desglosar lo más importante para la broncoscopía, ya que es una técnica que no en todos los hospitales se realizan y por lo mismo es muy difícil que se enseñe en diferentes hospitales. Entonces vamos a tratar de englobar los puntos más importantes para ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a englobar? Primero, la premedicación, la posición, el monitoreo intraoperatorio, el control de la vía aérea, cuáles son las estrategias de ventilación que tenemos, la técnica anestésica de elección, el manejo de líquidos y los adyuvantes. Pues como ya saben, para la premedicación tenemos un sinfín de armas y de medicamentos que podemos dar. Lo que nos interesa en este procedimiento son dos cosas básicamente. Tratar de controlar las secreciones y que nuestro paciente se encuentre lo más tranquilo posible. Ya sabemos que el medicamento de elección para controlar las secreciones de la vía aérea es el glucopirrolato. Por desgracia en México no lo tenemos, así que tenemos que hacer acción de otros parecidos, cuyo efecto anticialogogo no es tan efectivo. En este caso, pues únicamente contamos con la atropina. Se recomienda dar una dosis de 10 microgramos kilogramo, eso en la mayoría de los artículos que hablan sobre anestesia de la vía aérea. Nada más que hay que recordar que la atropina, cuando la ponemos una dosis inferior, podemos tener un efecto paradójico que se puede traducir como bradicardia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a administrar atropina. Y la benzodiazepina, pues el ansiolítico de elección. La mayoría, aproximadamente un 90% de los artículos nos establecen que el midazolam es el de elección, sobre todo por su efecto cardioestable. Las dosis para ansiólisis, hablando de procedimientos de la vía aérea, son de una dosis de 0.05 a 0.07 miligramos kilogramo vía venosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos acostumbrados a que si vamos a premedicar a un paciente, pues lo queremos hacer un minuto antes de iniciar el procedimiento. Lo ideal es que esta se pueda dar en la sala de espera, en la sala de recuperación, por lo menos una media hora antes de que el paciente entre al procedimiento. La posición. Aquí es muy importante. Dependiendo qué tipo de procedimiento vayamos a realizar o que el neumólogo intervencionista vaya a realizar, tenemos que acomodar al paciente como si estuviera en posición de olfateo. Básicamente es como si fuéramos a intubar. Recuerden que para la posición de intubación, pues debemos alinear los tres ejes. Esto es exactamente lo mismo y de suma importancia sobre todo para la introducción del fibrobroncoscopio rígido, porque si no están alineados los ejes, podemos, uno, causarle al neumólogo intervencionista dificultad para la introducción del broncoscopio y en segundo, podemos causar una lesión de la vía aérea, que esa es una complicación bastante grave de la vía aérea. Cuando estamos hablando de fibrobroncoscopía flexible, no hay tanto problema para esto, porque el manejo de la vía aérea se realiza con una mascarilla laringea, que es muchísimo más fácil colocar y no es necesario posicionar y tener alineados los tres ejes para la colocación de esta.
El monitoreo intraoperatorio, pues, es muy difícil que un hospital tenga todo. La imagen que ven en la presentación, pues es un escenario ideal, ¿no? Tener absolutamente todo el monitoreo necesario para valorar el estado de conciencia, la profundidad anestésica, si tenemos relajado a nuestro paciente, las variables hemodinámicas, pero pues como muy difícilmente en un hospital, sobre todo del sector público, vamos a encontrar esto, pues tenemos que aprender a valorar a nuestro paciente con las armas que tenemos. Esto es muy importante. Más adelante vamos a hablar de la técnica de elección para la broncoscopía, la cual, bueno, si leyeron, la mayoría de los artículos dice que es anestesia total intravenosa. Cuando vamos a manejar esta técnica es necesario tener algún instrumento que nos permita valorar la profundidad anestésica, sobre todo para saber si nos estamos pasando de la dosis que requiere ese paciente, evitar un estado de conciencia sumamente suprimido que nos puede condicionar algunas alteraciones al despertar de nuestro paciente. Entonces, lo ideal, y yo les estoy hablando de donde me formé en el alta especialidad, en el INER, pues teníamos un set line que no es otra cosa más que un BIS con espectrografía. Es muy importante que ustedes sepan leer el set line porque estamos muy acostumbrados solamente a observar el numerito, pero aquí lo importante es que se vea, que sepan interpretar la espectrografía y saber cuáles son los patrones que da cada medicamento anestésico. Como no tenemos tiempo para hablar de todo esto, si pueden tomarle una captura a esta diapositiva, es un artículo que habla sobre las generalidades y la interpretación del setline, sobre todo de la espectrografía, para que sepan cómo se leen las ondas del electroencefalograma, cuáles son la traducción de colores que va dando cada uno de ellos mientras van ingresando al torrente sanguíneo y cómo van deprimiendo las ondas cerebrales. Lo ideal es que tuviéramos un BIS en toda sala de quirófano, pero pues antiguamente no lo teníamos y teníamos lo que es entropía. Entonces también es muy importante que sepan leer la entropía, no solamente se basen en el numerito, sino que sepan la interpretación de las ondas para que ustedes actúen de manera anticipada a la profundidad a la profundidad anestésica que está teniendo nuestro paciente. El control de la vía aérea. Hace rato les comenté que, pues dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar, ya sea una broncoscopía flexible o una rígida, el control de la vía aérea es diferente. Si vamos a utilizar o el neumólogo intervencionista va a realizar una broncoscopía flexible, lo ideal es utilizar una mascarilla laringea. En cambio, si el procedimiento va a ser una broncoscopía rígida, pues lo que podemos optar, y la mayoría de los artículos así lo reporta, es la ventilación a través del broncoscopio o en este caso lo que les voy a tratar de enseñar es mantener al paciente en ventilación espontánea con el broncoscopio. Vamos primero con la broncoscopía flexible. En este artículo que salió en el 2018, habla sobre la introducción y el mejor control de la vía aérea con una mascarilla laringea de segunda generación. Hay que recordar que las mascarillas de segunda generación, lo importante para la realización de la fibrobroncoscopía flexible es que este tipo de mascarillas ya tienen un bloqueador de mordida, porque hay que recordar que el paciente, como va a estar sedado y no va a estar en un grado de anestesia sumamente profundo, cuando va entrando el broncoscopio flexible puede estimular la vía aérea, entonces el paciente puede morder, puede toser, y si muerde la mascarilla y no tiene bloqueador de mordida, pues podemos dañar el broncoscopio flexible, y ese sí es un verdadero problema, sobre todo para los neumólogos intervencionistas, porque nada más la reparación de un aparato de este tipo está arriba de los 500,000 pesos. Entonces, muy importante, cuando vayan a realizar una broncoscopía flexible, utilización de una mascarilla laringea por lo menos de segunda generación. En el dado caso de que no se tenga de segunda generación, se puede utilizar una mascarilla de primera generación o tipo clásica, nada más haciendo un bloqueador de mordida artificial. Esto se logra introduciendo una jeringa de 20 o de 10 sin el émbolo entre las muelas para evitar que el paciente vaya a morder el fibrobroncoscopio. Y aquí tenemos este artículo
que salió en el 2017, que nos habla sobre los beneficios de utilizar una mascarilla laringea para el control de la vía aérea cuando se realiza una broncoscopía. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ven en la gráfica podemos ver que la concentración, la saturación periférica de oxígeno a través del tiempo tuvo mejor control con una mascarilla laringea. Se mantuvo por arriba de 95% todo el procedimiento. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que tiene un mejor soporte de la vía aérea, tiene una saturación de oxígeno estable o mantiene a los pacientes con una saturación estable y sobre todo permite un puerto de entrada para el fibrobroncoscopio flexible. Esto es muy importante porque dependiendo del grosor de los broncoscopios, pueden tener o no canal de trabajo. Entonces, teniendo un puerto de entrada como es el que nos proporciona la mascarilla laringea, los neumólogos intervencionistas pueden introducir pinzas, canastas para sacar cuerpos extraños o realizar toma de biopsias. Las estrategias de ventilación. Sobre todo si leen el capítulo del Slinger, que habla sobre las consideraciones de la anestesia torácica, Slinger y Miller proponen 4 tipos de ventilación. 4 tipos de estrategias de ventilación. Ventilación espontánea, oxigenación apneica, ventilación con presión positiva mediante el broncoscopio y ventilación jet. Toda la literatura a partir del año 2015 indica que la mejor estrategia para la ventilación de los pacientes es ventilación espontánea, lo cual se logra mediante la anestesia total intravenosa. Esta es de la que vamos a hablar. Nada más como recordatorio, deben de saber que la oxigenación apneica era la estrategia de elección del 2015 hacia atrás. Esta consistía en preoxigenar lo más que se pueda al paciente con una FiO2 al 100. Una vez que estuviera saturado al 100%, pues se quitaba la mascarilla o la mascarilla reservorio. El paciente ya estaba en apnea y el neumólogo intervencionista realizaba la broncoscopía hasta que más o menos estuviera en un proceso de saturación del 50% y se volvía a recuperar el paciente. La ventilación jet, esta también está muy descrita. El problema es que por lo menos en México yo jamás he visto el aparatito para la ventilación jet y hasta donde yo me quedé en una clase que nos dieron, las tomas de oxígeno que están diseñadas en los hospitales de México no soportan la presión para la pistola de ventilación jet. Se necesita adquirir un compresor especial, el cual no se consigue en México. Entonces, pues aquel que lo tenga y lo sabe utilizar, adelante. La ventilación con presión positiva mediante broncoscopio también es una opción. ¿Esta cómo se realiza? Pues los broncoscopios rígidos tienen la entrada para conectar el circuito de anestesia. Si nuestro paciente está en apnea o los neumólogos intervencionistas están realizando aspiración de secreciones, nosotros podemos compensar la entrada de oxígeno que se está perdiendo por el aspirador mediante la conexión del circuito de anestesia y ventilar de manera manual. Pero lo ideal es que lo logremos hacer sin la ventilación mecánica manual, únicamente con ventilación espontánea. Entonces, vamos a hablar de la técnica anestésica. En 1992, ya hace unos años, salió este estudio, el cual sentó las bases de que la broncoscopía rígida se podía realizar con una anestesia total intravenosa y sobre todo haciendo ventilación espontánea por parte del paciente. ¿Cómo se logra esto? Pues de diferentes formas. Entonces hay que recordar primero, este estudio sentó las bases. Cuando uno va a aplicar TIVA, pues podemos utilizar diferentes métodos. Es muy importante que sepan varias cosas para poder realizar una técnica de anestesia total intravenosa. Vamos a ver cada una de ellas. Lo primero, si buscan en internet y le ponen TIVA más la palabra broncoscopía, les aparecen muchísimos artículos. Yo aquí solo les estoy poniendo los 2 primeros. Vemos que en el primero utilizan una técnica de TIVA a base de dexmetomedina, alfentanil y lidocaína. En el segundo artículo, que salió en el 2011, pues tenemos una técnica de remifentanil y dexmetomedina. La técnica que ustedes utilicen es la adecuada, recordando siempre que para dar TIVA necesitamos saber las concentraciones a las cuales se dan los medicamentos. Obviamente necesitamos tener una bomba o un perfusor. Está descrita la técnica de TIVA manual, pero a mí, un punto de vista muy personal, la considero un poco ineficiente porque
Depende de muchas cosas, de calcular bien el goteo, de tener microgoteros, de la posición, la velocidad de goteo se puede ver afectada por la posición de la mano o de donde esté el catéter o el punzo, etcétera. Entonces, hacer TIVA manual, la verdad ya no está recomendada en esta época. Y bueno, ¿cuál es la técnica que yo les voy a compartir? Pues la que se nos enseña en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esta fue elaborada a través de los años y se ha visto en todos los procedimientos que se realizan en el hospital, tiene muy buena aceptación, los pacientes quedan en ventilación espontánea y se ha ido perfeccionando con los años. Los medicamentos y las concentraciones a las que se deben de dar son los siguientes. Fentanil a una concentración de 0.003 microgramos kilogramo minuto, propofol a una dosis de 2 a 5 microgramos, dexmedetomidina a 0.3 microgramos kilogramo hora, ketamina a 0.3 microgramos kilogramo hora, lidocaína y sulfato de magnesio. Estas son las dosis generalmente establecidas en el INER. Ustedes pueden variar las dosis de estos dos medicamentos, no pasa absolutamente nada. Las dosis que se estandarizaron en el INER es lidocaína a 15 microgramos kilogramo minuto y sulfato de magnesio a 20 miligramos kilogramo hora. Lo ideal sería que tuviéramos una bomba para cada medicamento que vamos a poner en infusión. La realidad es que en muchos hospitales a veces no tenemos ni bombas y si hay es una o dos y generalmente las guardamos por si tenemos que pasar a minas. Es lo que más nos importa. Entonces, cuando tenemos escasez de bombas, pues les vamos a enseñar un método para tratar de que den la anestesia total intravenosa de la mejor manera posible y optimizando recursos. Para ello necesitamos tener varias bombas, mínimo 3. Aquí pues vemos que tenemos 4 bombas y un perfusor, pero podemos ir ajustando los medicamentos de acuerdo a estas dosis. Recordar algo muy importante, el fentanil es muy variable en las concentraciones plasmáticas que vamos requiriendo y el paciente va necesitando. Si empezamos a mezclar varios medicamentos con fentanil, al aumentar la dosis, indudablemente el que más va a variar va a ser el fentanil. Por eso se recomienda siempre que el fentanil o cualquier opioide esté en una bomba independiente. Con la dosis que aquí les pongo de 0.003 microgramos kilogramo minuto. En otra bomba pueden hacer todas las siguientes soluciones. Eso es muy importante. En el INER, lo que nosotros desarrollamos y los adscritos del hospital desarrollaron junto con la doctora Abigail fueron poner en una solución de 100, aforar todos estos medicamentos. Dexmedetomidina, ketamina, lido y sulfato. Entonces, para que queden a las concentraciones ideales, tenemos que quitar 21 mililitros. Poner 1 mililitro de dexme, que son 100 microgramos, 2 mililitros de keta, que son 100 miligramos, 15 mililitros para 300 miligramos de lido y 3 mililitros para 300 miligramos de sulfato. Hace un momento les comenté que las dosis de lidocaína y sulfato de magnesio, ustedes las pueden variar. Entonces, si quieren 400 de lido, pues nada más le agregan el mililitro que le corresponde, ¿no? O los mililitros que le tocarían. Si quieren poner, la doctora Abigail, ella siempre usa la dosis en la solución, pone el gramo de sulfato completo. Entonces, pues nada más tienen que quitar 10, ¿no? Entonces, los mililitros que vayan a poner de medicamento son los que tienen que retirar a su solución para poderla aforar. Esto es muy importante. Se me pasó ponerlo en la presentación, pero cuando lo van a poner todos estos medicamentos en una sola bomba, no pueden variar mucho la velocidad de infusión o de perfusión, porque si no se van a perder las concentraciones, sobre todo de los medicamentos que tienen más miligramos, en este caso la lido y el sulfato de magnesio. Entonces, las velocidades de infusión, cuando van a hacer esta mezcla de 4 medicamentos, es entre 0.3 microgramos kilogramo hora y de 0.4 microgramos kilogramo hora. No pueden variar de esa dosis porque se pierden las concentraciones de lidocaína y sulfato de magnesio. Entonces, la doctora Abigail siempre utiliza esta mnemotecnia para este cóctel de medicamentos. Es la solución LSD, haciendo alusión a lidocaína, sulfato de magnesio y dexmedetomidina, y yo le agregué la K de King, de Rey, la solución reina, haciendo alusión a la ketamina.